Amigos de Mega TV, cordiales saludos. Estamos en el espacio Fernando Aguayo América, que lo lanzamos desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. En esta ocasión vamos a realizar una entrevista con el doctor Carlos Julio Emanuel. Él fue candidato a la presidencia de la República en nuestro país, ha sido ministro de Estado, presidente del Banco Central y funcionario del Banco Monetario Internacional. Queremos conversar con él sobre los últimos acontecimientos en el Ecuador. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, está en la cárcel. Se ha designado ya por parte del presidente Lenín Moreno una vicepresidenta encargada. Era ministra, ahora está a cargo de la vicepresidencia, María Alejandra Vicuña. Quisiéramos que nos explique, doctor, cómo se ve esto en el mundo. Un vicepresidente en funciones, ahora preso. Fernando, gracias en primer lugar. Yo creo que lo que vive el Ecuador actualmente es inédito en la historia del país. Y seguramente en muchos países habrá asombro, por decirlo menos, de que un vicepresidente en funciones esté preso. Eso tiene una lectura interesante, estoy seguro, en el exterior, porque se verá como que el gobierno actual está definitivamente combatiendo la corrupción y que no obstante que la persona que aparece como líder del tema de la corrupción es el vicepresidente, él también tiene que ser sometido a la justicia. ¿Cuál es el efecto? El efecto es que, visto desde afuera, esto deberá, sin lugar a dudas, producir una reducción en el riesgo país. Porque uno de los problemas que ha habido en el Ecuador y que hay en otros países donde la corrupción campea es que los inversionistas, los dueños del capital extranjero no quieren llegar a países donde abunda la corrupción, donde hay que dar una tajada de cualquier negocio que uno se proponga hacer. ¿Usted ve este hecho como positivo? Ese sería el impacto, porque se ve que hay división de poderes en el Ecuador. Claro. Cuando uno analiza, por ejemplo, Fernando, el índice mundial de competitividad que lo produce el Foro Económico Mundial, uno de los factores que incide en ese índice es la falta de independencia de poderes, la obstrucción de la justicia, la falta de independencia de la justicia. Estamos viendo con estas acciones que se ha dado un punto de inflexión y eso es importante. Definitivamente el Ecuador tiene que buscar que se reduzca ese riesgo país para poder obtener recursos que los necesita. Está sobreendeudado, pero como tenemos un sistema dolarizado, solamente se puede ingresar dólares a través de mayores exportaciones, por supuesto de créditos y de inversión. De tal manera que de lo negativo usted, con sus conocimientos y un poco el sentir de los mercados, cree que esto es bueno. Claro, yo creo que lo que requiere el Ecuador es inversión extranjera. Lo que requiere Ecuador es que el mundo lo vea a nuestro país como un país donde se puede hacer negocios sin mayores problemas. Nosotros ocupamos lamentablemente un puesto bastante deficiente en materia de competitividad por estos problemas y otros, pero por estos problemas. La percepción de que Ecuador tiene un sistema corrupto para hacer negocios. Eso debe cambiar y va a redundar a través de una reducción del riesgo país que a su vez se va a traducir en un costo por materia de intereses inferior al que hemos estado pagando anteriormente. El hecho de que la política internacional manejada por la canciller María Fernanda Espinosa aún se presente como favorable al sistema de gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, ¿eso no podría perjudicar? Bueno, yo creo definitivamente que eso afecta y lo que más sorprende es que nosotros tenemos como ecuatorianos un elemento para sentirnos orgullosos, es que en 1980 un expresidente propuso y fue aceptado a nivel subregional en América del Sur una carta de conducta que no era otra cosa que un instrumento jurídico que ponía por encima de todo la defensa de los derechos humanos. Esa carta de conducta, que fue elevada a un instrumento de carácter internacional, si mal no recuerdo, en una convención en Ginebra, debería ser nuestra bandera de lucha, porque yo creo que no cabe la menor duda, Fernando,
de que los derechos humanos tienen que prevalecer sobre todos los demás derechos. Y esto no es algo nuevo. ¿Desde cuándo tenemos nosotros cartas de conducta o cartas de derechos? Desde 1200 en Europa, cuando se le obligó a Juan Sin Tierra a firmar la Carta Magna. Vámonos un poco más recientemente, 1769, Carta de Conducta o Carta de Derechos en Inglaterra, obligando al rey de Inglaterra que acepte que el parlamento estaba por encima del rey. 1789, 10 años después, 20 años después, la Revolución Francesa. En el interín, Estados Unidos con su Constitución y la proclamación de los derechos de que los ciudadanos, como dice en el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos, tienen derechos inalienables. ¿A qué derecho se refiere eso? A la vida, a tener la vida y a la posibilidad de ser felices. La vida y la búsqueda de la felicidad. Entonces los derechos humanos están por encima de todo. Y sí sorprende que en la época actual todavía estemos hablando de que no, cuidado, la intervención en Venezuela porque eso significaría injerencia. No, señor, la Carta de Conducta de Roldós está por encima de todo eso. El doctor Jaime Roldós Aguilera fue presidente de la República en el año 80 y es a quien hace referencia el doctor Carlos Julio Emanuel, con quien estamos en este diálogo a través de Mega TV. Amigos, tenemos que hacer una pausa comercial. Estamos en el espacio Fernando Aguayo América a través de En Contacto. Conocida como la Perla del Pacífico, Guayaquil es el motor del desarrollo del país. El puerto marítimo de Guayaquil está considerado como uno de los más eficientes de la costa del Pacífico. Es la puerta de entrada a Ecuador, a las Islas Galápagos y al mundo. Es la ciudad más visitada del país si sumamos visitantes nacionales y extranjeros. Somos una ciudad cosmopolita que avanza con paso firme hacia el futuro para convertirse en la primera ciudad digital de América del Sur. Aquí estaremos para recibirlos con los brazos abiertos, porque somos un puerto abrigado que recibe con amor a todos los que llegan a nuestra tierra. ¡Bienvenidos a Guayaquil! Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Amigos, gracias por continuar en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América. Estamos en la ciudad de Guayaquil. Dialogamos con el doctor Carlos Julio Emanuel. Él fue del Fondo Monetario Internacional, además ha sido ministro de Estado en el Ecuador. Doctor, tenemos que avanzar hacia otros países. El caso de Venezuela, que ya lo hemos tocado, pero definitivamente los diálogos no pueden ser la salida al problema de Venezuela. Una vez más se frustraron estos porque no da certidumbre, credibilidad el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué le espera a Venezuela? Bueno, a Venezuela le espera una situación de penuria cada vez mayor, porque la situación económica es verdaderamente insostenible. Allí tenemos una hiperinflación. Venezuela tiene seguramente hoy en día la inflación más alta del mundo y la devaluación de la moneda va acompañada de eso y se convierte en un círculo de devaluación, inflación, con una crisis económica sin precedentes. Es realmente sorprendente como países como Venezuela, riquísimos en recursos naturales, seguramente el país más rico en América del Sur si uno toma en cuenta los yacimientos petrolíferos, que ha recibido en la época chavista, madurista, en exceso de $1 trillón, que la gente realmente no alcanza a dimensionar lo que eso significa. Un analista venezolano decía, si tú pones números, llegas a la luna. Claro, por supuesto. Es algo... En la moneda venezolana, además. En la moneda venezolana que
obviamente dejó de ser hace tiempo una moneda fuerte, aunque le pongan el nombre Bolívar fuerte, eso es una moneda débil, es una moneda basura, hay que decir así. El Bolívar fuerte es una moneda basura. Pero habiendo recibido por sobre el $1 trillón, ¿y qué tiene Venezuela a cambio? Tiene una economía en caos. Algo parecido, tenemos que decir, ocurrió en el Ecuador. Acá no recibimos $1 trillón, pero sí recibimos un poco menos de la tercera parte de eso, que es inmenso para el Ecuador, para este país pequeño. Y sin embargo, ¿qué tenemos a cambio? Definitivamente una década perdida. Siempre dirán, pero ahí están las carreteras, pero no hay realmente ninguna supercarretera de la cual uno pudiera realmente hacer alarde. Este es el manejo demagógico de quienes han liderado este movimiento, esta franquicia del socialismo del siglo XXI, de gente que se ha creído predestinada a seguir gobernando estos países para siempre, per secula seculorum. Mire, en Estados Unidos solo hay un caso de un presidente que se ha reelegido más de 2 veces, y ese fue Franklin Delano Roosevelt, y fue producto de él estaba manejando el país durante la Segunda Guerra Mundial. No ha habido otro, y ese es un ejemplo claro para quienes realmente consideran que la democracia debe ser la forma de gobierno en nuestros países. ¿Cómo es posible que durante todos estos años en que ha intervenido la comunidad internacional buscando que haya democracia en Venezuela, no se haya logrado? Y peor aún, que incluso no se haya podido abrir un corredor humanitario para que ingresen alimentos y medicinas. Porque esa es la manera como estos regímenes manejan a sus países. Recuerde... ¿Dónde están los derechos humanos? No existen los derechos humanos, definitivamente. Y para estos gobiernos, el tener cada vez más pobres significa que tienen cada vez una mayor clientela para poder ser elegidos o para poder ser manipulados. Alguien decía que estos gobiernos, el de Venezuela, el de Nicaragua, el de Bolivia y también el del Ecuador, aman tanto a los pobres que cada vez quieren tener más, porque es la única forma de que se puede mantener a flote en estos regímenes totalitarios. De manera inentendible, los socialistas del siglo XXI profesan esto del igualitarismo. Yo digo, ¿por qué no hacen campañas para que todos sean pobres en los pueblos? Yo no sé de dónde sale eso del igualitarismo, porque en estos regímenes hay unos que son más iguales que otros, los que gobiernan, como ha ocurrido en la Unión Soviética, estaba pues en la nomenclatura, en los demás países que estaban bajo la égida soviética, igualmente, en Cuba sin lugar a dudas. No, nadie puede decir que la familia Castro es igual al resto de los cubanos, porque la familia Castro... Que vive igual que el resto de los cubanos que tienen que hacer... De ninguna manera. Piruetas para poder comer. De ninguna manera, pues por eso es que a Fidel Castro la revista Forbes lo puso como uno de los millonarios del mundo, con una fortuna cercana a $1.000 millones. Él protestó, pero esa es la realidad. Pues no necesariamente tiene que tener esos recursos en cuentas corrientes, es simplemente como manejan dueños de haciendas, porque en el fondo Cuba se convirtió en una hacienda de los Castro. Y ¿qué es lo que ocurre? Que en estos gobiernos de izquierda, mire el caso de Argentina, mire el caso del Ecuador, mire el caso de Venezuela, la hija de Chávez es una mujer, una de las hijas, que según hemos visto en la prensa, tiene una fortuna por sobre los $4.000 millones. ¿De dónde? ¿De dónde puede una hija de Chávez tener una fortuna que seguramente es mucho más alta que la fortuna de Trump en los Estados Unidos? Es que estos gobiernos tienen un apetito por lo ajeno que realmente es de antonomasia. Tenemos que hacer el segundo corte comercial. Estamos en el espacio Fernando Aguayo América desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Se difunde a través de En Contacto por Mega TV. Conocida como la Perla del Pacífico, Guayaquil es el motor del desarrollo del país. El puerto marítimo de Guayaquil está considerado como uno de los más eficientes de la costa del Pacífico. Es la puerta de entrada a Ecuador, a las Islas Galápagos y al mundo. Es la ciudad más visitada del país
si sumamos visitantes nacionales y extranjeros. Somos una ciudad cosmopolita que avanza con paso firme hacia el futuro para convertirse en la primera ciudad digital de América del Sur. Aquí estaremos para recibirlos con los brazos abiertos, porque somos un puerto abrigado que recibe con amor a todos los que llegan a nuestra tierra. ¡Bienvenidos a Guayaquil! Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Amigos, estamos entrando al último bloque de esta entrevista con el doctor Carlos Julio Emanuel. Estamos en la ciudad de Guayaquil. Él fue funcionario del Fondo Monetario Internacional. Doctor, cuando hablamos de la reelección, en el Ecuador va a haber una consulta popular. Uno de los temas es la prohibición a la reelección indefinida que fue aprobada por la Asamblea a pedido del gobierno del señor Rafael Correa. Pero en estos momentos, por ejemplo, Evo Morales tiene una comitiva en Washington, en la Organización de Estados Americanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para buscar, enfrentando por supuesto a la oposición, el cómo llegar a una nueva elección. La Constitución no se lo permite y un referéndum le dijo que no en enero del 2016. Es que estas personas que han llegado a la cúspide de su carrera política y a las presidencias de los países en esta franquicia del socialismo del siglo XXI, se creen predestinados para gobernar eternamente. Ese es un terrible error. Lo señalaba Simón Bolívar hace más de 100 años, que eso terminaría en un totalitarismo. La alternancia, la posibilidad de que en democracia surjan siempre nuevos valores es fundamental. No solamente el caso de Evo Morales que usted menciona, conocemos el caso de Nicaragua, donde a la brava Ortega logró que la Corte Constitucional o la Corte de Justicia, da lo mismo allá, las instituciones son manejadas a su antojo, logre que él pueda ser reelecto, no obstante que la Constitución lo prohibía. En el caso de Ecuador, mire, es un caso interesante. Efectivamente, una de las preguntas, tal vez la más importante, es la pregunta sobre la no reelección presidencial en el Ecuador y de otros funcionarios, pero la presidencial es la clave. Mire, la contradicción. Hoy en día, quienes son miembros de Alianza País dicen, pero no es posible que se pregunte algo que pueda significar una regresión de derechos. O sea que cuando se le consulta al pueblo, que es el soberano, está mal que el pueblo llegue a decir que no hay reelección presidencial porque es una regresión de derechos. ¿Qué derecho tiene esta gente, estas personas, para decir aquellos? Y recordemos algo más, Fernando, y con esto concluyo. La Constitución de Montecristi del 2008 señalaba de manera taxativa la importancia de la no reelección presidencial. Ese era el espíritu. Ellos hablan del espíritu de Montecristi. Ahí está el espíritu, cuando todavía no habían llegado a los niveles de corrupción económica y política a las que han llegado. Luego llegaron a una decisión en la Asamblea de mayoría oficialista en el Ecuador, de mayoría del señor Rafael Correa, y tomaron la decisión de que no era necesario pasar por una consulta y ellos aprobaron la reelección indefinida en el Ecuador, la misma que en esta consulta se quiere borrar. Así es. Muchísimas gracias por haber estado Muchas con gracias. nosotros en el espacio Fernando Aguayo América. Nos volveremos a ver la próxima semana.